Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en esta semana retornamos con otro episodio de Empresarismo Disidente con, primero, mi landlady, la fundadora y dueña del espacio de coworking sexy pero profesional más ilustre de Puerto Rico, Coco House, Mariangi Rosa, y con mi maestra en la artes oscuras del gobierno, Denise Rodríguez, la directora ejecutiva, ¿verdad? Sí. Directora ejecutiva de Colmena 66. Bienvenida a ambas. Gracias. Gracias por esa bienvenida. Todo lo que pasa, todo lo que yo haya hecho que fuera cruel o malintencionado en el gobierno me lo enseñó Denise Rodríguez. No es cierto. ¿Cómo tú vas a decir eso? O sea, no. Eso te la está tirando, o sea... Mira, me tiraste a morir. Yo tengo que cambiar la imagen de Denise, de esta querendona de la sección de negocios del Nuevo Día, la matriarca de toda nuestra generación millennial en el mundo empresarial, a lo que de verdad era Denise, que era la Darth Vader de la administración de su tiempo. Pero vamos a explicar eso. Explícalo. En un momento en donde antes del default se pensaba que podíamos cambiar el rumbo de la crisis fiscal y que podíamos evitar la quiebra fiscal, pues estábamos tratando de que las agencias ajustaran, de que tuvieran mejor operaciones, de que rindieran mejores servicios esenciales. Y pues eso es lo que pasa cuando eres tal vez muy joven, muy optimista y piensas que puedes cambiar el mundo y después te das cuenta que eso no funciona. Así es que pues, pero quienes me odiaban eran los directores de finanzas de las corporaciones públicas, pues que pues aquí estamos ahora sin servicios esenciales y todo este asunto. O sea que si te hubieran hecho caso desde un principio... No, esa quiebra venía. O sea, yo sé. Yo tuve que hablar con uno y decirle que un balance sheet, en un balance sheet los activos son iguales a los liabilities más owner's equity. O sea, que es lo que Y un director financiero no lo sabía. Ajá. Sí. O sea, pero nada, ya por eso es que decidí que la austeridad fiscal y las medidas draconianas no son lo que Puerto Rico necesita y por eso estamos ahora en desarrollo económico, socioeconómico, sostenible. Muy bien. Reformado. She turned. Sí. O sea, yo cuando llegué a mi encomienda en el Banco Gubernamental de Fomento, con la encomienda era ciérralo, yo encuentro un archivo con todos estos informes que había preparado Denise Rodríguez y yo me senté una noche así a leer. Yo lo estaba leyendo, eran los fiscal agency, eran unos acuerdos que ustedes habían hecho con las corporaciones y yo leía y yo decía, ay Denise, qué cute. Qué naive. Tú pensabas. Yo le pedía a todas las corporaciones que me cerraran libros todos los meses y yo quería ver esos ingresos, esos gastos, esas ratios. Ajá, qué boba, ¿verdad? Como si hubiese podido cambiar algo. Nada. Se pueden cambiar muchas cosas. Simplemente de vez en cuando requiere un puño más de acero que de seda. Pero dicho eso, vamos a ir al tema para el que vinimos a discutir. Quería sonrojarla. Lo lograste, estoy sudando. Denise, el PTSD de ese tiempo. Quiero que las personas en la audiencia, especialmente la audiencia significativa que tenemos fuera de Puerto Rico, entiendan un poco mejor los conceptos que ambas lideran. Empezamos contigo, Denise. ¿Qué es Colmena 66? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que tú como directora ejecutiva ejecuta dentro de ese programa? Pues mira, Colmena 66 oficialmente es un programa dentro de una organización sin fines de lucro que se llama el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Y en este fideicomiso lo que trabajamos es que Puerto Rico se convierta en un hub reconocido a nivel global por su innovación. Y lo hacemos trabajando, impulsando 3 pilares primordiales. Número 1, investigación y desarrollo, o R&D. Número 2, salud pública. Y número 3, empresarismo. Dentro de ese pilar de empresarismo, pues estamos Colmena 66. ¿Y qué hacemos? Cuando nacimos en el 2016, lo que hacía falta en ese momento no necesariamente era otra incubadora o aceleradora, sino más bien
un integrador del ecosistema empresarial, porque ya para ese entonces, y ha continuado en esta tendencia, ¿verdad? Habían cada vez más organizaciones que proveían algún tipo de apoyo empresarial, y lo difícil para un empresario o empresaria es navegar todo eso. O sea, es positivo, pero lo difícil es que lo hace bien abrumador. Y tenemos las personas pues, tocando todas las puertas a la vez, o ninguna at all. Y teníamos que servir como ese punto de encuentro donde te conectamos con el recurso adecuado en el momento indicado. Ok. Había muchos buzzwords en todo lo que acabas de decir. En términos de... Ok, call me out. Ok, sí. Recursos. Sí. Ok, si yo pienso que soy, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una parte de mi tiempo, de mi trabajo, se lo dedico a un negocio que tengo yo. Ok, yo me encargo de abrir la oficina, pero es un negocio de servicios profesionales. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué son los recursos o la ayuda que se necesita? Porque en la imaginación de muchas personas, si yo voy a abrir un negocio, pues yo lo que tengo que es poner espacio, pongo el cartel, abrir y se acabó. Pero lo primero que te iba a decir es que ni siquiera oficina necesitas. Hoy en día, exacto. Hoy en día, para empezar a emprender. Exacto. Pero, ¿qué son los recursos que tú estás tratando de integrar y conectar? Sí, pues mira, de acuerdo al tipo de empresa o a la etapa en la que estás, tú necesitas algo distinto. Si tú estás en etapa de idea y mi negocio es una startup, pues tal vez yo tengo que comenzar haciendo en todo tipo de negocios realmente tienes que primero validar la idea de negocio, tienes que asegurarte de que esa solución que tú estás pensando para algún problema, pues realmente es una solución por la cual las personas están dispuestas a pagar. Y hay unas organizaciones que te ayudan en esa etapa. Luego tú necesitas comenzar a formalizarte. Lo puedes hacer por tu cuenta y pasar mucho trabajo y mucho dolor de cabeza. O puedes identificar a una organización como una incubadora que tiene procesos de gestoría o un gestor aparte. Y así por el estilo, cuando tú abres, tú tienes otras necesidades. Mejorar mi administración, mejorar mis operaciones. Tengo que contratar talento, que ahora mismo hay una dificultad ahí. Y lo que muchas personas no saben es que no tienen que hacer todas esas cosas por su cuenta, solos o solas, sino que hay organizaciones que tienen ya una metodología, han hecho esto antes con otros empresarios y pues te pueden apoyar. ¿Y está dirigido a una demografía en particular? O sea, Colmena es para gente de 30 años para abajo. O sea, ¿cuál es el sector en el que están? Nosotros somos la única organización en Puerto Rico que servimos a todo tipo de empresarios, en toda etapa, de todas las edades y en toda industria. Okay. Y lo hacemos porque precisamente comenzamos haciendo un mapeo, en buen español, de todos los recursos de apoyo empresarial que hay en Puerto Rico. Y hay para todo tipo de perfil. Así que lo que nosotros hacemos es referir a las personas, les hacemos ese análisis y les referimos con el recurso o la entidad que mejor les puede apoyar. Ok. Y María Angie, aparte de cobrarme mi renta religiosamente. Con gusto. ¿Qué es Coco House? Pues mira, Coco House es un coworking space. Y yo creo que todavía no hay una palabra en español para coworking space, excepto espacio de cotrabajo, es lo que he escuchado. Cohabitación suena raro. Sí. Y cotrabajo también. Sí, exacto. Pues un coworking space es, primero que nada que empieza, hay distintas filosofías, pero donde empieza el gremio de coworking es justo antes de que cae, ¿verdad? El último dip grande que tuvo la economía en el 2008. Como para el 2005 se estaban empezando a crear estos grupos donde no estaba relacionado a un espacio, era más comunidad. ¿Cómo yo puedo irme como individuo, de un grupo como el empresarial grande? O sea, me estoy saliendo de una institución, corporación, etcétera. Quiero emprender por mi cuenta, pero estoy ahora solo, no sé cómo emprender y básicamente no hay los Colmena 66 que ahora hay en distintas ciudades, lo tienen, donde te van orientando. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a emprender por mi cuenta, pero no solo? Uh-huh. Entonces se empiezan a crear, coworking empieza como una comunidad sin espacio y se encontraban en coffee shops y se encontraban en distintos espacios y obviamente mientras va creciendo, y esto está pasando en diferentes partes del mundo, está pasando en Estados Unidos a la misma vez que está pasando en Alemania, y pues era más porque las tendencias estaban cambiando, el internet estaba siendo más accesible, entonces pues tú podías ya empezar a trabajar desde tu casa o trabajar desde un coffee shop que tiene internet.
etcétera. Entonces, eso, después obviamente esos grupos necesitan espacio porque tú tienes que, ¿verdad? Luego tú lo quieres formalizar, no es eficiente trabajar desde un coffee shop todos los días, así que se empiezan a crear estos espacios. Y entonces te das cuenta que estás pagando $37 al día en café. Exacto. Entonces no hay privacidad. Reuniones. Exacto. Es un alboroto, puede entrar la máquina de café, hacer ruido, etcétera. Entonces empiezas a tener los coworking spaces donde originalmente también empezaron como espacios completamente abiertos, no habían oficinas privadas. Lo que conocemos hoy como un coworking space ya es híbrido, porque está implementando pues oficinas privadas, que era lo que era un business center, que era donde que yo trabajé en uno en México, donde corporaciones alquilan oficinas independientes para sus satélites, fuera de sus headquarters. Pues, y un business center siempre tiene más... pues tiene unos perks y por eso los cobran, tienen recepción, tienen y te ayudan con todo ese proceso. El coworking es más enfocado en comunidad, o sea, esa es la base. Así que tú entras a un coworking space porque necesitas espacio para trabajar, pero el coworking space que tú escoges es por la comunidad empresarial que tiene cada uno individual. Y ahora mismo, bueno, o sea, en términos de Cocoa House uno puede alquilar oficinas como tal, que es lo que tengo yo. Exacto. Tú tienes un estudio de grabación. Un estudio que abrimos en el 2020 en medio de la pandemia porque vimos esa tendencia a subir. Y un centro para hacer videos de reggaetón. Sí. En efecto. Sí. Y tiene entonces el área más expansiva, que es donde está como tal. Esa área expansiva es el coworking como tal, ¿no? Exacto. Pero irónicamente yo empecé Cocoa House sin saber un demonio de coworking. Ok. Y yo empiezo abriendo... arquitecta de profesión, sí, ¿verdad? Mi background es arquitectura. Llego a Puerto Rico por otras razones, pero Cobians Plaza básicamente es lo que me trae a Puerto Rico. Y yo abro, pues, pensando más en el real estate de un coworking space. Claro, yo también estoy entrando en el 2017, cuando ya habían pasado más de 10 años. Antes de María, sí. Justo antes. Colmena empezó 10 meses antes de María. Nosotros 5 meses antes. Y fue un momento, o sea, marcador porque... Ok, Cocoa House empezó con lo que tenemos, donde tú estás ahora en tu oficina, que son 2,000 pies cuadrados. Eso es bien pequeño. Mi oficina no es 2,000 pies. No, perdón. El espacio entero. El espacio entero. Sí, antes que todo el mundo empiece a... ¿Qué hace este tipo allí metido? Nunca voy a olvidar que cuando estabas pidiendo la oficina tú decías, y no me das absolutamente ningún descuento, María. Nosotros aquí estamos, nuestra amistad queda a otro lado, yo soy tu inquilino y tú me cobras al 100%. Y yo odio el aspecto en la cultura puertorriqueña de pedir favores, No. Hay amistad. Cuentas claras. Y hay business. Exacto. ¿Verdad? Y podemos ser súper panas, pero tú me estás rindiendo un servicio, eso tiene un valor. Y de la misma manera que yo te miraría bien mal si tú me pides un descuento en mi factura legal, yo creo que te sentiría mal si yo te pido un descuento en la renta. Y yo creo que aunque yo me he vuelto un poco antisocial post pandemia, si yo hago negocio con toda amistad que yo tengo en Puerto Rico, no haría ni un peso. Perdón, te interrumpí. No, pero a lo que voy es que pues Cocoa House empieza como un espacio bien pequeño porque era a propósito un part-time. Okay. Yo no tenía, ¿verdad? Yo llego a Puerto Rico por real estate, pero yo rápido sabía que yo quería emprender en esto de tecnología. Ese era mi... Y ahí es donde nosotras nos conocemos. ¿Cierto? Porque yo pasé por Code Trotters. Cuando cierto. Denise estaba dirigiendo Code Trotters. Ella fue mi estudiante. Exacto. Bueno, yo no fui la que daba las clases de coding. Yo trabajaba pero era mi estudiante. Sí, pero tú eras la directora del programa, ¿no? Bueno, Sofía, debajo de Sofía. Exacto. Yo dirigía las operaciones. Exacto. Sofía... Stolberg. Okay, es la cofundadora de Code Trotters y piloto 1.5. ¿Eso sigue corriendo? Code Trotters, fíjate, sí. Creo que ahora hicieron una colaboración con AWS, que entró a Puerto Rico, y con el DDEC para educar más talento tech, más jóvenes. El DDEC. Uh-huh. Y AWS es Amazon Web Services. Correcto. Okay. Gracias, sí. Entonces, las siglas. Sí, y los buzzwords. Sí. Colmena empieza... ¿Cuándo fue entonces? No, lanzamos oficialmente en noviembre de 2016. Porque yo tengo una imagen en mi cabeza que tiene que ver algo con mujeres, que era dirigido hacia mujeres.
Bueno, yo creo que es que yo siempre he estado de seguro en alguno de mis sombreros comunitarios y de intereses. He estado en varios grupos que es sobre emprendimiento de mujeres y empowering y demás. Tal vez es algo de eso y fotos que yo siempre ponía. Ok, quizás eso. Pero qué bueno que lo dices, porque como ahorita dijiste, porque esto lo escuché en tu último episodio, que Coco House es el coworking space sexy de Puerto Rico. Que es sexy, pero profesional. Sexy, y pero lo dijo Jonathan Lebron, exacto. No fui yo. No, yo sé. Y te texté tan pronto lo escuché. Wow. Porque nunca había escuchado esa parte. Puede ser un nuevo slogan. Porque irónicamente la primera vez... Una t-shirt. Una de las primeras veces que yo estaba enseñando en este espacio a un real estate broker, que no era porque yo estaba buscando que él me trajera negocio, era simplemente él era el real estate broker de aquí del edificio. Uh-huh. Me dice, ay, pero qué bonito, esto debería ser un coworking space de mujeres. Y yo lo miré con esta cara de, ¿what? Como que solamente porque es bonito y está bien montado, ya tiene que ser entonces de mujeres, porque aquí no puede venir un hombre a querer emprender en un lugar que esté bien puesto, que tenga plantas, porque eso es lo que lo hace como que más homey y los colores, no, o sea, aquí no hay un mural súper llamativo, pero es a propósito, porque si te quieres concentrar, pues tenemos todo está hecho por diseño, ¿verdad? Como buena arquitecta. Exacto. Yo dejo claro que, no obstante ese excelente diseño, mi espacio es hiper masculino. Pero es que se presta para todo. Se presta... Sí. Nosotros somos bien neutrales. Me refiero a la decoración del estudio. Son dibujos en lápiz de estatuas griegas, soldados griegos y romanos, sí. De libros viejos, clásicos. Ese es el flow. Pero ahora, ¿verdad? Saliendo de la introducción y la presentación más informal, yo creo que todo el mundo quedó claro que nos conocemos todos muy bien. La razón que las invité a ambas al programa es porque en la última... O sea, la razón que yo había comenzado este concepto de empresarismo disidente es... Yo encuentro sumamente frustrante la discusión que existe en medios y en muchas plataformas del concepto de empresarismo o comercio o negocio, porque lo veo la balanza inclinada dramáticamente a los intereses y a los retos de empresas corporativas grandes ya establecidas. O sea... industriales, seguros, banca, que es lo que yo digo, lo he dicho fuera del aire en otras ocasiones, pero lo digo ahora. O sea, si una compañía me tiene a mí ya contratado, esa compañía no tiene reto. Tiene obstáculos de negocio, ¿verdad? Como tiene toda operación. Pero ya tú no tienes retos para funcionar en Puerto Rico. O sea, si tú me estás pagando a mí, no tienes el reto. Punto, se acabó. Pero dentro de esa discusión se habla mucho de que es difícil emprender en Puerto Rico. Entonces yo tuve el primer episodio con Alan y con Vicente, amigos mutuos de nosotros. Y cuando lo estaba escuchando de vuelta me dije, creo que nos enfocamos en la experiencia de ellos dos en particular, pero no tengo a nadie que, por la razón que sea, tiene una visión más amplia del campo en el que diferentes negocios, ya en la parte de comienzo como tal, están esos retos y esas situaciones que están enfrentándose en Puerto Rico, porque lo de ellos es particular y lo mío es ya a otro lado de la escala. Y yo dije, pero yo tengo dos amigas que sí. Y ahí fue porque Marianne, y tu trabajo, ¿verdad? Tu negocio es coworking. ¿Qué significa? Que esto está repleto de gente. Exacto. Que están emprendiendo. Exacto. Y tienes acceso a esa experiencia. Y Denise, aunque sigue siendo W2 como yo, está en una operación que es ayudar a mucha gente a emprender, ¿verdad? Así que ambas tienen una perspectiva mucho más universal de la que teníamos en la primera edición.
Y yo creo que ese ha sido, y esto yo lo hablé también en otro podcast que se llama Política Accesible, de que uno de los fallos de la política pública en empresarismo en Puerto Rico es que siempre se ha enfocado en esas industrias más grandes. Yes. Cuando tú tienes un mayor impacto si tú te dedicas a las microempresas. Hablemos de eso con datos. Exacto. Y yo ahí, los datos a mí siempre, mi cabeza no funciona con datos. Yo soy toda racionamiento. Así que los datos entran por un oído y salen por el otro. Pero el concepto más básico, o sea, tú tienes una empresa que crea aquí 500 empleos. Maravilloso, fantástico. Por X o Y razón, esa empresa tiene que irse, sea porque los incentivos se movieron de espacio, de país, sea porque la industria cae, sea porque viene una pandemia, sea porque viene un terremoto y le chavó la operación. Se va y ahí tú tienes a 500 personas desempleadas. Si tú te enfocas en microempresas, tú creas 500 entrepreneurs individuales que cada uno de esos va a contratar a más gente, sean 2 o 3 empleados, porque una microempresa a veces no tiene más de 5 empleados. Uh-huh. Pero ya ahí tú triplicaste o cuadruplicaste los empleos y la diversidad de eso lo hace mucho más resiliente, por lo que si vienen los mismos, ¿verdad?, catástrofes o las mismas cosas que pasan con huracanes, una pandemia o lo que sea, se te pueden ir 2 o 3, se te pueden ir, pero no se te van a ir los 500 empleos. Súper de acuerdo con María Angie, y para ponerle un lacito a ese... Y danos los datos. Me encantó. Los datos, desafortunadamente no tenemos las estadísticas en Puerto Rico, sorpresa, pero si miramos Kauffman Foundation en su investigación publicó que la mayor cantidad de empleos nuevos netos vienen de empresas con menos de 5 años en operación. ¿En Puerto Rico o en Estados Unidos? En Estados Unidos. O sea, la mayor cantidad de empleos nuevos netos los crean empresas que tienen menos de 5 años en operación, o sea, empresas nuevas. Así es que nosotros tenemos que cambiar nuestra política pública para hacer espacio, para facilitar. Exacto. Pensemos en un embudo de conversión. Tenemos que trabajar para crear más y mejores empresas, porque son las que se comprueba que crean la mayor cantidad de empleos nuevos netos. ¿Cuáles son de las compañías con las que tú trabajas el reto principal? Después, yo diría que el primer reto es convencerte que lo debes hacer, ¿verdad? Pero ya diste el brinco mental. ¿Cuál es el reto que están enfrentando mayormente las compañías con las que tú trabajas? Pues mire, hay 2 respuestas a esa pregunta. Está el reto que ellos y ellas indican que tienen, y está uno que, ¿verdad?, como integrador del ecosistema, pues vemos con datos y con historias reales. Las personas, nosotros atendemos a cientos de empresarios todos los meses y traqueamos, ¿verdad? Medimos, documentamos su perfil, dónde están, cuántos empleos tienen y cuáles son los retos. Y de ahí podemos ver que nos llaman por las razones principales por las cuales nos llaman es porque necesito crear un plan de negocio. ¿Cómo hago un plan de negocio para esta idea nueva que tengo? Pero necesitan el plan de negocio como que porque se lo pidieron en el banco. A eso voy. O exacto. por... Número 2, a eso mismo él pisa un buen pin forzado. Número 2, necesito acceso a capital. Y número 3, tengo dificultad con los permisos. O cómo trabajo este tema de los permisos para formalizarme. Entonces, eso me lleva a realmente, eso del plan de negocio es la manera en que las personas piensan que se empieza a desarrollar una idea. Pero no necesariamente ese es el primer paso, ¿verdad? Así que ahí entramos a educar de que realmente el primer paso es validar esa idea. Antes de tú gastar un centavo, validemos primero esa idea. Uh-huh. Y porque estoy de acuerdo contigo, el plan de negocio cuando hace falta es cuando vas a pedir financiamiento que un banco te lo pide como parte del checklist. Exacto. Por SBA. Sí, principalmente. Porque es un requisito que impuso en un programa federal y pues, ahora se lo ponen a todos los programas y nadie pensa bien ni por qué, porque el business plan es secundario a la cuenta de banco. No, y que el business plan no te funciona de nada, sino entonces lo estás actualizando y reanalizando cada quarter. A la que lo imprimes ya está viejo, porque el mundo sigue cambiando. Exacto. Mike Tyson decía que todo el mundo tiene un plan hasta que te da un puño en la cara. Exacto. Y estoy de acuerdo con María Angie, ¿verdad? La razón por la cual estamos hablando de empresarismo, punto, ¿verdad? Porque esto es importante. Y un poco, ¿verdad?, haciendo eco del tipo de empresarismo tal vez tradicional que con el que todos crecimos, ¿verdad?
pero en los últimos 10 años hemos visto una cepa distinta, ¿verdad? Que es la que estamos impulsando. El empresarismo está comprobado que es la mejor manera de uno ayudar a desarrollar una economía diversificada, porque hace que las personas que están on the sidelines pues puedan participar plenamente del desarrollo económico. Igualmente es sticky, es pegajosa, ¿verdad? No, la gente que emprende no se va cuando el incentivo se lo quitan o cuando la cosa se pone difícil, ¿verdad? Tienen raíces. Está comprobado que crea la mayor cantidad de buenos empleos, como dije, y también crea riqueza generacional y hace que las comunidades sean unas más vibrantes. Así es que realmente yo estoy biased, pero todo nuestro empeño de política pública y sector privado y demás debe ser hacia la creación de nuevas empresas que puedan crecer y escalar desde Puerto Rico hacia el mundo. Ok. ¿Y tú, Mariangi, qué son los retos que tú tuviste y que tú has visto de otros? Bueno, que me da una segunda pregunta que quería hacerte en lo personal, pero también... Hay un punto donde tú dices, este negocio ya no debe estar en Cocoa House, debe buscar otro crecimiento. Sí, o sea, pasa. Y aquí pasa mucho, especialmente cuando crecen demasiado en cuestión de necesitan... Yo tuve aquí empresas que una compañía tenía 3 o 4 oficinas privadas. Ya, o sea, y me seguían pidiendo todos los meses espacio adicional. Y yo le decía, mira, pero es que no lo tengo. No, en oficinas privadas llevamos llenos más de 2 años. Y cuando único en verdad no estuvimos llenos fue en la pandemia, que se nos fueron gente, pero antes de la pandemia estábamos llenos también. El crecimiento aquí se da, muchas veces terminan comprando oficina en Cobians Plaza, de aquí han pasado, se han graduado entonces a tener sus oficinas en un segundo o tercer piso más arriba. Pero lo de formalizarse es uno de los retos más grandes porque piensan primero que es como tú dices, validar y formalizarse. Piensan que el primer step es empezar a registrarse, incorporarse, etcétera, cuando todavía no han validado nada. Y yo le digo, wait, no, porque no empiezas a gastar si todavía no has validado la idea. Tienes que empezar, aunque técnicamente eso se considere, ¿verdad? Que estás ya probando lo que estás haciendo sin permiso. Olvídate, tú tienes que validar primero la idea. Y honestamente nadie te va a venir o sea, porque así empieza todo negocio. Nadie te va a venir a ti, Hacienda no va a venir a ti y decir, te estás vendiendo una limonada en esa esquina como que sí. Tú sabes, págame $1,000. No, eso no va a pasar. Así que empieza vendiendo en la esquina y una vez tú veas que la demanda existe, lo que sea, ahí sí te tienes que incorporar y poner las cosas como hay y sacar el permiso de uso. La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Mariangi. Yo siento que el sistema se debería mover y reestructurar para que haga espacio para eso. Y que exacto, que eso sea legal, que esa sea la forma normal. Hay gente hacerla. Que no puede vivir con la perse. No, hay mucha ansiedad, tengo hijos, yo no puedo darme el lujo de pagar una multa, porque la verdad, o sea, te estás arriesgando a que te den una multa, porque no, antes de tú hacer el primer dólar, tú tienes que estar formalizado. La razón que ella dice eso es porque si estás organizado como una entidad, en teoría, le pueden dar la multa a la entidad. Y si es muy alta, pues se chavó la entidad, pero tú sigues sin que te afecte a ti. Sí, o sea, de seguro hay maneras en que uno puede. Y yo creo que sería realmente disruptivo o disidente ¿verdad? El que de momento uno pueda decir, mira, comienza y yo te cojo más abajo. A los 6 meses, formalizado y te quiero pagando todo. Exacto. Claro está, siempre y cuando no sea una actividad que ponga en riesgo la salud de la gente. Claro. O sea, todo el mundo quiere una cocina con el stamp de salud porque nadie quiere un virus, pero me refiero a... No, y todo depende. todo lo demás. Un brick and mortar. Yo no abrí aquí sin permiso de uso y yo me acuerdo que yo estaba con los nervios de punta porque a mí me llegó el permiso de uso como 2 o 3 días antes que abriéramos y no habíamos abierto porque no teníamos internet. Porque si ya yo tengo internet, ahí yo abro. O sea, primero llegó el permiso de uso y a los 2 días llegó el internet, ahí abrimos. Pero yo estaba, o sea, que no podía dormir. Porque hay gente que paga renta por 1 año sin poder comenzar a... Pero ahí es donde eso es lo que yo no puedo entender y aquí está pasando al frente donde no voy a decir nombres porque todavía no se ha finalizado la venta, pero unos negocios, o sea, empresarios extremadamente preparados estaban abriendo una panadería aquí al frente y... la tuvieron que vender porque más de 1 año de la millonada que tuvieron que... O los cientos de miles que tuvieron que invertir porque está una cocina completamente preparada a nivel industrial para tú y nunca recibieron el permiso de uso. Están vendiendo la llave y todavía no tienen permiso de uso. Los postres son deliciosos. Fíjate, me trae a... los probé, son buenos. Me trae una pregunta. Quiero medir un poco cómo es la reacción de ustedes porque...
en uno de los primeros episodios del podcast, que fue con Joan Rodríguez Bebé, al final yo le digo, ¿qué tal si eliminamos el permiso de uso? No trates de reformar nada, no le dediques 15 minutos, ha sido un dolor de cabeza, alguien ha tratado ya varias personas han tratado en numerosas ocasiones de reformarlo, no funciona. Arráncalo de cuajo, lo bota y a ver qué pasa. Y esa fue mi sugerencia a ella y no ha presentado un proyecto de esos efectos, así que quizás todavía lo está analizando, pero uno puede soñar. Cuando uno habla cuando yo le di, para refinar un poco la pregunta que le hice ahorita, era ¿cuáles son los retos más allá de que tener un negocio, estar en el comercio y en el mercado? Es de por sí una dificultad. El mercado te puede decir no y te rompe, ¿verdad? Eso no es los retos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de retos generalizados que no tienen nada que ver con la viabilidad mercantil de tu negocio. Claro. Tiene que ver con que simplemente, porque si yo les digo a ustedes, vamos a eliminar los permisos, punto. No hay, o sea, vamos a decir, Santurce parece que le cayó una bomba nuclear, excepto por la construcción de un prostíbulo, no creo que nada pueda afear más esta ciudad. Elimina toda la permisología y que todo el mundo tire para adelante y adiós que reparta suerte. ¿Cuál es la reacción de ustedes dos que son naturalmente planners? Mi reacción inicial es, Librana al fin, buscando un balance. Yo me iría al research, a la investigación del por qué la raíz de por qué se creó ese permiso. Me explico. Pasa la pandemia, todo el mundo empezó a trabajar desde las casas. Y pues definitivamente luego de la pandemia mucha gente decidió que van a emprender desde sus hogares. Esto funcionó, yo necesito más flexibilidad. Muchas mujeres decidieron emprender para poder tener la flexibilidad que necesitan desde sus hogares. Sin embargo, el permiso tú necesitas un permiso de uso domiciliario que te exige que no más del 25% de tu hogar sea destinado para el negocio. Pero ¿qué tal si vives en un apartamento estudio? ¿Verdad? Muchas veces esto se toma en consideración pensando como en los suburbios. Han habido muchos cambios y seguimos exigiendo un permiso de uso domiciliario. ¿Por qué? Porque hace muchos años, donde no había internet, pues como único, no había manera de tú hacer un negocio en tu casa y estar en paz con tus vecinos. Nadie quiere un montón de personas ahí de clientes cogiéndote el parking frente a tu marquesina. Pero hoy día esa no es necesariamente la manera de hacer negocio. Sin embargo, el tipo de permiso sigue siendo el mismo. Uh-huh. Yo me iría como que a la raíz y basado en los cambios, pues entonces hacer ajustes o, de acuerdo contigo, eliminar lo que ya no hace falta. Claro. Y bueno, ahí donde yo tengo que admitir que a mí me sorprendió mucho porque de nuevo, me vine a enterar de esto después de abrir el coworking space. Hay un permiso de uso para tú trabajar dentro de un coworking space. Y es sumamente fácil de sacar. Lo que tú necesitas es una oficina virtual. Nuestros documentos, sí, pero también la oficina física o puede ser la virtual porque tú básicamente estás diciendo que estás operando desde las facilidades del coworking space permiso. Y yo tengo el permiso de uso. O sea, yo tengo el permiso único y con nuestros documentos y una carta certificando que tienes membresía con nosotros, lo pasas y lo haces todo online y en cuestión de 2 semanas tú tienes tu permiso. Y lo han sacado mucho, o sea, el 80% de mis miembros tienen ese permiso. Porque es sumamente fácil. Ahora, y los que no lo tienen probablemente es porque no saben. Y nosotros tratamos de educarlos para decirles, mira, esto... Porque eso me corrige. Entiendo que eso fue como un hack. No necesariamente es como que, los coworkings van a funcionar así. Fue como que alguien hizo el research, buscó el hack, es legal, es ético, vámonos por ahí. Exacto. Y funciona, por lo menos a toda persona que está trabajando todavía y struggling con sacar el permiso domiciliario, mira, entra a un coworking space, saca la membresía con un coworking space, obviamente busca uno que tenga unos buenos recursos para que tú no estés pagando solamente por usar un permiso, porque esa tampoco es la idea. Pero busca un coworking space que te pueda dar los documentos y que lo tengan, ¿verdad? Que sepan cómo funciona, porque hay unos cuantos documentos legales que tienes que enviar. Pero así sacas tu permiso y es como $75 o 100, es una fracción al permiso único que creo que son como $700. Y en esa misma línea, con todo este aumento del e-commerce y como queremos que todos los negocios se digitalicen, ¿por qué no acaba de haber un permiso para e-commerce? ¿Verdad? Es que tenemos el permiso único.
Pero es que el permiso único, eso incluye como 7 permisos en uno, que si tú eres e-commerce no necesariamente todos te aplican. Sigue siendo como un poquito... Además de hacer esa reforma, que estoy de acuerdo, yo creo que en paralelo, en lo que tapamos los hoyos en la carretera, yo creo que también nos beneficiaríamos como ecosistema, como comunidad empresarial, si hubiese una manera de navegar esos hoyos en la carretera. Muchas personas nos llaman en Colmena, voy a abrir un coffee shop o lo que sea, ¿qué permiso necesito? Okay. Y tú tienes 2 maneras de hacer eso. O sea, tú como empresario, o haces el research tú mismo, cometes muchos errores, gastas mucho dinero, o le pagas a un gestor. No hay un punto intermedio. Sí. Y yo creo que debería haber un punto intermedio. El que pueda pagar un gestor y tener eso en 24 horas, go for it. O sea, hay que aplaudir a los gestores, tienen un buen modelo de negocio. Pero el que no pueda pagar eso también debería tener derecho a tener un tipo de assessment tool, ¿verdad? Un tipo de website en donde yo puedo hacer esa pregunta y que el website me diga, ok, de acuerdo al tipo de empresa, en tal municipio y tal actividad económica, tú necesitas este permiso, lo coges aquí, allá, ponte a trabajar. Bueno, el gestor es un punto medio de por sí. Pero le tienes que pagar a alguien para que te haga ese assessment. No, bueno, es que el gestor es punto medio entre no hacer nada y soborno. El gestor es el punto medio en ese espectro. Ellos le llevan cafecito, yo creo que todas las mañanas a las personas que tienen que ponchar. Pero hablando claro, en ese sentido, porque tú acabas de decir, pues, porque no hay XYZ, ¿verdad? Ustedes, como 2 mujeres reconocidas, son líderes en sus campos, nunca han tenido la oportunidad de pararse frente, sea una oficina del municipio, sea el departamento de yo no sé qué carajo, y decir, mira, imbécil, esto no está funcionando, así es que se va a hacer. Nunca han tenido ese acercamiento para poder compartir las áreas de oportunidad que han identificado. Bueno, ha sido, honestamente, ha funcionado the other way around, donde han venido funcionarios del gobierno a donde nosotros, ¿verdad? Para la inauguración de nosotros, cuando inauguramos el espacio nuevo, invitamos a todos los funcionarios en el momentito y muchos vinieron. Y lo primero que me dicen cuando yo los conozco es, tú eres la que tienes el oído puesto en donde están los empresarios, qué es lo que necesitan y cómo los podemos ayudar. Y yo a todos siempre les he dicho, pues estos son los retos. Obviamente fuera del permiso sí hay unos retos, yo creo que bien grandes en Puerto Rico, de diversidad de ingresos, que eso yo creo que es ¿Qué significa eso? Pues que para tú hoy día tener un negocio, tú tienes que tener diferentes fuentes de ingreso. No puedes estar solamente por una, porque viene una pandemia y si esa era la única que tú tenías, te fuiste. Uh-huh. Así que como tú tienes diferentes fuentes de ingreso dentro de tu misma idea, para tú por lo menos, aunque una la tengas en latente, o sea, pero si pasa una emergencia, ya la tienes pensada, ya la tienes programada y la puedes empezar a correr. Como que... y te vas por esa línea. Muy de acuerdo. Hay algo en eso, y te lo digo a ti, Denise, de que estas discusiones de empresarismo y eso, en verdad, somos 3 blanquitos hablando y de verdad no es una preocupación. Esto es un white person problem para usar el término interseccional. Pues mira, qué bueno que me preguntas eso, porque hablando mientras te escuchaba, yo puedo ser un poquito como pesimista, pero estaba leyendo research sobre esto de Kaufman Foundation y está comprobado que si queremos realmente hablar de empresarismo como debemos a largo plazo, tenemos que trabajar con los servicios básicos que necesita un empresario o empresaria en su formación, comenzando por la educación. Y sabemos que en Puerto Rico eso es un desastre. Uh-huh. Y entonces también el sistema de salud se está yendo por la prángana. Y eso es bien importante también atenderlo, porque no queremos empresarios que no estén saludables, no nos llevan muy lejos. Así es que aquí tenemos que trabajar también con la educación, la salud, para nosotros poder tener realmente empresarios y empresarias que puedan siquiera soñar con la habilidad de emprender. Y diste ahí en un punto súper importante, porque una de las barreras más grandes para empresarios emprender o personas emprender es que tienen unos seguros, y literalmente el seguro médico, el plan médico, lo tienes seguro con una W2. Exacto. Por lo general. Y tú entonces dejar eso para irte a emprender es algo, y por eso nosotros también, una de mis
mi goals número 1 cuando yo abrí Coco House era cómo nosotros podemos hacer que miembros independientes, o sea, que no tienen empleados, que no van a tener nunca W2 en su panorama, si sea porque son freelancers, porque son solopreneurs y el negocio de ellos funciona con un fundador, no necesitan a más nadie, puedan sacar un plan médico que no sea el individual que te ofrecen, porque muchas veces eso no cubre las necesidades que tú tienes o que tus familiares tienen si tienes a alguien con una condición médica. Pues entonces nosotros hicimos ahí la asociación con el CUD. Eso te iba a decir. Para que todo miembro de Coco House puede anclarse a los seguros del CUD, que son seguros grupales, que te dan mucho beneficio por el precio un precio accesible. Y eso es algo que, eso se vio primero eso sí lo hizo una asociación de coworking spaces en Canadá, fueron los primeros en hacerlo, y en Nueva York, el Freelance Association también tenía, y de ahí yo lo veía, pues lo veía hasta anunciado en el subway. Y en Puerto Rico eso todavía, Bueno, en Puerto Rico los gremios profesionales se dedicaron por un tiempo a eso hasta que se decidió creer ilegal, pero de ahí es que origina el concepto. Por ejemplo, creo que el Colegio de Abogados tiene un seguro de... No, el seguro de vida era el del Colegio de Abogados. Pero de ahí es que viene la dinámica de que tú agrupabas personas y le dabas un seguro de vida. Claro, porque se agrupaban a veces exclusivamente cuando tenían condiciones. Probablemente. Sí, porque los seguros médicos son el seguro médico es un tipo de seguro que surge del seguro de vida. No existía antes. O sea, estaba el seguro de vida y después de ahí empieza a surgir el concepto de seguro médico y entonces se desprende como su propio sistema. Yo no sabía eso. Sí. Y hablando de eso, de barreras de entrada, nosotros encuestamos a las personas que servimos en Colmena y el 83% de ellos nos indicó que fondean sus negocios con ahorros personales. 83% con ahorros personales, seguido por tarjetas de crédito personales. Eso es horrible. 20 y pico %. Y tercero, friends and family. ¿Qué nos dice esa? Y no es hasta la sexta posición que vemos préstamos comerciales tradicionales. ¿Qué nos dice eso? Que eso es una barrera de entrada. Si no he podido crear un caudal y tengo ahorros personales, no puedo darme el lujo de pagar el 25% en una tarjeta de crédito y no tengo friends and family con dinero, con riqueza, que estén dispuestos a decir, confío en ti, dale, y que Dios que reparta suerte, pues hay una barrera bien alta para emprender, para personas que no tienen eso para arrancar. ¿Y el dinero, cuánto es típicamente el promedio de capital inicial con el que comienzan? Buena pregunta. No medimos eso, pero sí te puedo decir que muchas veces las personas tienen este número mágico en la mente de $50,000. Okay. Y cuando preguntan, necesito capital, y uno pregunta cuánto, porque de acuerdo a la cantidad son las distintas alternativas. 50,000. Y pues uno los educa para indicarles qué recurso, qué entidad, qué organización te puede acompañar en el proceso de hacer unas proyecciones, etcétera. Ahora bien, ¿cómo uno atiende esa brecha, verdad? ¿Qué otras alternativas uno tiene si no tengo, verdad, esa fuente de capital? Pues hay competencias de negocio, hay preaceleradoras y aceleradoras que te dan capital semilla, dinero regalado, a cambio de que tú cumplas unas metas. Y hay otras maneras en que uno puede entonces comenzar a desarrollar la idea. Kiva es algo que yo no puedo creer que... O sea, nosotros hicimos Kiva y lo hice tarde. Uno, porque no me había enterado que existía cuando empezamos, pero también porque me daba un poco de vergüenza. Como que no era vergüenza, era como que, ay, ya yo estoy establecida, pero... Y en la pandemia yo dije, mira, tengo que reinventarme, tengo que abrir el cola. Pero después yo dije, qué boba fui. ¿Tú no trajiste Kiva? Sí. 2014. Qué boba fui de decir, mira, necesito un préstamo a 0% de interés, ¿por qué me tengo que avergonzar de eso? O sea, fue como que Y shout out a Ana María Cintrón en Causa Local, que lo ha crecido y ya creo que hasta más de 200 empresarios y empresarias se han beneficiado. Y para quien, ¿verdad? Para tu audiencia, Cristian, Kiva es una plataforma de crowd lending, o sea, donde miles de personas alrededor del mundo le prestan a personas como Mariangi $25 prestado, no donado, ojo, ¿verdad? Es algo pero distinto. Sin interés. Pero a 0% de interés. Es muy cristiano. Con el beneficio o con la expectativa de que Mariangi repague y yo recibo mis $25 para atrás y después se los voy a prestar a Cristian, porque yo puedo dejar ese dinero ahí y lo sigo reciclando. Yo los mismos $200 que puse hace muchos años son los mismos que yo he seguido prestando por ahí para arriba. El dinero que Denise me convenció a poner en Kiva cuando ya lo lanzó en Puerto Rico. ¿Tú prestaste? Sí, yo todavía lo sigo prestando. Y de hecho,
Le presté al ex gobernador Alejandro García Padilla cuando puso su cuenta que iba para su finca de plátano, porque lo encontré tan cómico. Y me prestaste a mí y te $75. Sí. Porque me acuerdo porque ese fue el single biggest... 75 pisos fue lo más grande. Sí, y fuiste tú. A eso era lo que tenía en la cuenta. Por eso. Pero me acuerdo porque yo dije, ay, sobre. Pues hay generalmente... un corazón detrás de la hambre púa. Yo sé. Bueno, también tenemos 20 años de amistad. También. Generalmente Kiva es ese escalafón, ¿verdad? Ese paso que hay para personas que, mira, si voy a la banca tradicional todavía no me van a mirar porque no tengo tracción o hay mucho riesgo y pues un poco es, ¿verdad? Llevar más personas a que puedan ser accesibles a la banca tradicional eventualmente. Pero lo importante, lo que a mí más también perdona que te interrumpa, no, es tu programa. Es que Kiva ha demostrado, ellos tienen un rate de repago altísimo, o sea que funciona. Sí. No, tú puedes... Creo que es como 90%. Exacto, y son... Ahora, la envidia de cualquier banco. Exactamente. O sea que el problema siempre exacto, el problema también siempre ha sido que, por ejemplo, ¿cuánto es que todavía siguen las mujeres levantando en VC? Sigue siendo como un 2% del VC money que va a empresarismo. ¿Qué es VC? Capital de riesgo. Capital de riesgo, venture capital, perdón. Ok. Creo que cubrimos permisología, que a todos los funcionarios públicos, que son varios, los que escuchan este programa, dejen la pejiguera de reformar, simplemente anúlenlo. No va a salir mal, tranquilo. Y a tu pregunta de si nos han invitado... nunca me habían invitado hasta hace como un par de meses. Ahora estamos en una mesa de trabajo como para trabajar este tema. Así que tengo mucho entusiasmo. Pero mi llamado sería, donde quiera que personas están haciendo algo para beneficio del emprendimiento en Puerto Rico, invítennos. Invítennos a la mesa. Y de manera totalmente gratuita les vamos a compartir nuestros datos, la información, para que se puedan hacer mejores decisiones. Muchas veces se hacen y no nos invitan. Aparte del tema de los permisos, el tema de capital, hay un reto cultural nuestro de la islita, en esta islita, porque yo... Prácticamente por la política, sí tuve mucho contacto con personas que son o dominicanas o son americanas, que se mudaron para acá pre-le 2022 y toda esa vaina, los cubanos obviamente. Tuve mucho contacto con otras, y esto no eran grandes empresas, estoy hablando más el tipo de negocio que tuve en áreas de Santurce, etcétera. Tuve mucho contacto con eso, ¿verdad? Me daba cuenta que ellos no lo pensaban dos veces. O sea, era su única opción. Llegaban y el que empezaba tirando cemento, de momento había montado un equipo y todos le trabajaban a él y le dicen jefe, así que son una empresa. Obviamente hay negocios como los laundry, los colmados, que son casi estereotipos, pero en términos de nosotros... En la isla, ¿ustedes han visto un reto cultural de que... Y yo siempre comento que en nuestra generación, por lo menos, o sea, 38 hacia arriba, yo creo que no estaba en la discusión. No. Punto. Ahora, ¿todavía ese reto está ahí? Bueno, yo creo que esto era una conversación que yo siempre tenía con mi papá, porque mi papá es una persona, ¿verdad?, extremadamente... pro status quo, y antes de tener, y aquí sí me estoy tirando a la política full, pero yo creo que el empresarismo sale cuando hay hambre. O sea, y se ve la tendencia empresarial siempre cuando más sube es cuando a ti te botan de tu trabajo y tú no encuentras otro trabajo, tú buscas cómo emprender. Así fue que yo abrí mi oficina, en efecto. Pues es que es así que cuando cae la economía, cuando viene el problema fiscal en Puerto Rico, ahí es cuando en verdad el empresarismo, cuando vienen de Cuba a emprender, porque cuando llegaron de Cuba, porque tienen que emprender porque no conocen a nadie en Puerto Rico y nadie les iba a dar un trabajo, así que era o emprender o te mueres de hambre. O sea, así que yo creo que, ¿verdad? La conversación que yo siempre tenía era nosotros no somos colonia, y yo siempre decía sí somos colonia.
Pero por ese mismo conversaciones lado, que uno tiene con su padre. Cuando eso era una pregunta. Cuando había un debate sobre eso, los días. Pero algo que hay que también entender es que en el Puerto Rico moderno, ¿verdad? Del 70 para acá, aquí no ha habido. Bueno, eso también es debatible ahora, porque yo creo que sí, ahora estamos otra vez, tú sabes, en retroceso. Pero no ha habido una necesidad de hambre como la que estaba en los 30 y en los 40, o como tienen otros países. Así que yo creo que esa ha sido, y en Estados Unidos también, la diferencia ha sido que allí sí, culturalmente, estaba el empresarismo como que de nacimiento. Era como que, porque el país se convirtió, o sea, Estados Unidos fue una empresa desde sus comienzos. Sí, de hecho el concepto de la Constitución viene de los charters corporativos de los que se hicieron las primeras Exacto, colonias. Así que Estados Unidos yo creo que es la diferencia aquí, pero donde yo veo ese o sea, porque la gente habla de Colombia y cómo el empresarismo está en Latinoamérica. Pero te tengo, ¿verdad? Quiero ponerle una nota al calce a decir, perdón que te interrumpí, Denise. Yo soy bien crítico de la idea de que lo que nosotros necesitamos es un tiempo de pobreza redentora donde todos estemos comiendo barro. Eso nos va a hacer mejores personas. No, eso no porque lo que va a pasar con la pobreza redentora es que nos vamos a llenar de narcos. No. Y esa crítica, porque esa idea está bien poblada en círculos intelectuales en esta isla. Y la pregonan como si estuviesen dando un evangelio. Que el problema en Puerto Rico es que hay demasiada comida. No, eso no es lo que... O sea, lo que estoy diciendo es que yo creo que por eso no es cierto. O sea, ser pobre es una mierda. Y la gente la pasa de Caín. Claro, estoy de acuerdo contigo. Eso es claro, pero te digo que por eso yo creo que es que culturalmente no tenemos esa hambruna de emprender. O sea, ese deseo de emprender, porque siempre ha estado el buen trabajo con una W2 de una farmacéutica. O siempre está el que me puedo montar en un avión y me voy a Estados Unidos y allá consigo un buen trabajo. Pero esa vagancia yo la identifico más con clase media para arriba. Yo no la identifico con clase trabajadora. O sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay como que pero yo no creo que es una vagancia de pobreza. Es una vagancia del que le va demasiado, del que se crió bien, en sentido económicamente hablando, de que comen mierda y son bien ñoños. Y son los que se quejan. Y los ven en los programas quejándose todo el tiempo con el yoripari de que, es que hay que pagar contribución de esto. O que me subieron el salario mínimo. Mira, el salario mínimo literalmente para mí es como... Es mínimo por eso mismo, porque es como que es lo menos que tú le puedes pagar a la persona que de verdad no necesita ningún requisito para hacer ese trabajo. Y que el concepto de también hay ciertos impuestos que yo entiendo que pueden ser regresivos, pero hay otros que simplemente lo que demuestran es que tú tienes ganancia. O sea, es por eso es que yo digo, por ejemplo, esta cuestión de darle incentivo al joven emprendedor, tipo no va a tener ganancia, probablemente como por 5 o 10 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estoy 100% de acuerdo porque yo saqué ese incentivo y me benefició de absolutamente nada. Estaba buscando aquí unos datos, pero no los encuentro. El Global Entrepreneurship Monitor, que es un índice a nivel global que mide el sentimiento de la población sobre el empresarismo. En Puerto Rico también es de los pocos índices en que Puerto Rico participa. Okay. Y yo tengo un Echar Pa'lante hizo una tabla. Echar Pa'lante es una alianza multisectorial de Fundación Popular, liderada por Gloria Vizcasillas, que llevan 10 años haciendo un gran trabajo, y yo admiro mucho lo que han hecho para integrar el empresarismo en los currículos de las escuelas públicas y privadas. Muchos maestros de K a 16 han pasado por mucho entrenamiento para poder impartir lecciones integrando empresarismo en los currículos. Cierro paréntesis. Okay. En este estudio que se lleva midiendo en Puerto Rico por ya 5 años, hay unos indicadores bien interesantes. Uno de ellos es cantidad de las personas de la población que están interesados o aspiran o ven con buenos ojos el emprendimiento. No tengo los números al frente mío, pero en 5 años ha sido un aumento exponencial. Habla más. Por la educación, por los programas educativos. Porque en los últimos 6 años, pues ha habido un cambio notable en cómo los medios hablan de empresarismo, en cómo hay más empresarios y empresarias en primeras planas, en cómo se ha trabajado esta cultura de que los empresarios son mentores, mentoras, hay programas de apoyo.
entidades como Grupo Guayacán, como Entrepreneurs Organization, los eventos. Ha habido una catapulta, ¿verdad?, de organizaciones y eventos que hemos visto cómo el empresarismo sí tiene un efecto cascada sobre todas las partes de la población, y eso ha cambiado mucha percepción. También al ver ahora que en las universidades hay espacios donde tú puedes comenzar a desarrollar ideas, ahora sí para un universitario es una opción emprender, versus que cuando tú y yo estábamos estudiando, incluso yo que estudié administración de empresas, emprendimiento era una electiva. Y yo nunca la cogí porque yo no tenía una idea en ese momento. Uh-huh. Ahora no, ahora todo el mundo puede pasar por educación, tengas o no tengas la idea, porque hay una metodología. Déjame profundizar en eso un momentito. O sea, lo que me estás diciendo es que este estudio, que es internacional, que sí mide en Puerto Rico, ¿quién lo corre en Puerto Rico? En Puerto Rico lo corre la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Unos profesores contratan a una firma privada y ellos hacen estas entrevistas. ¿Y ellos han descubierto que en los últimos cuántos años? Desde el 2015 se mide. Ok, 7 años. Uh-huh. Correcto. ¿Ha habido un cambio de percepción en cómo se ve un cambio de percepción comercial de la figura de ser un empresario, ser un comerciante, y eso está medido? ¿Y correcto. Es por eso, por el asunto mediático, o esa es la teoría? En el estudio no se puede inferir específicamente exactamente todos los elementos, pero sí narran algunos de los elementos que se han visto que han cambiado en cómo el ecosistema en Puerto Rico ha cambiado para hacer que las condiciones sean más prósperas para eso. Donde todavía estamos fallando es en cuántos de los emprendimientos nuevos continúan más allá de los 3 años y medio de operación. Okay. Ahí es donde en el ranking global, cuando miramos empresas nuevas, no estamos tan mal. En ranking en cuanto a la lista de países, estamos bastante adelante. No estamos mal, pero donde estamos bien bajitos es cuántas de esas empresas pasan más allá o pasan esa marca de 3 años y medio de operación. O sea que ahí entonces estamos hablando de que no es el acceso a capital quizás para empezar, ni es permisología, ni formalizarse como institución, porque eso lo hace siempre en los primeros 3 años. Se puede inferir eso, o se puede también, me pregunto, sería interesante hacer más estudios para saber si a lo mejor, como la pasaron tan mal al principio y gastaron tanto capital y tanto dinero o tiempo, pues se quedaron sin gasolina en las dificultades que ocurren operacionales con un negocio a los 3 años y medio, donde tienes que invertir más para aumentar más clientes, hacerle cambios a tu producto, mantenerte vigente, abrir tu tienda online, además de tener la tuya ¿verdad? Física, o al revés, abrir la física cuando ya tienes la online. Y hay otro factor, en 7 años se han ido 500,000 personas. Gracias. Bueno, porque hemos tenido también María, terremotos, pandemias. Y hablemos de la electricidad. A lo que voy es que cuando te vas, pues tú cierras el negocio. Así que ese periodo de 3 años, en los últimos 7 años, va a tener un handicap. Sí. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo ya lleva Coco House? Pues Coco House abrió en abril del 2017, o sea, 5 meses antes de María. Son 5 años y medio. 5 años y medio. ¿Y tú también ves aquí un promedio de 3 años y medio entonces de los negocios? No. ¿Cuál es? De aquí casi siempre se van. La gente que aquí cancela membresía es a veces entran y se van rápido, entonces eso simplemente es que pues no les gustó o no tuvieron una buena experiencia, cambiaron de opinión, se quedaron en la casa, no ven o sea que... Pero continúan operando. Pero exacto, que yo sepa, que tú sepas. Sí. Honestamente, bien raro es que a mí ni siquiera me han cancelado porque cierren operaciones, porque aunque cierren operaciones, quieren mantener la LLC vigente y lo que hace es que se bajan un virtual office. Porque están poniéndola, ¿sabes?, a dormir un ratito y después vuelve. Aquí cuando los más que yo he visto que cierran son porque son nómadas, así que de por sí nunca iban a estar aquí permanentemente y por lo general no son locales, o se han ido mucho de Ley 2022 que llegan porque le vendieron Villa y Castilla y después llegaron aquí y dijeron esto no es para mí y se van. Eso, los locales por lo general se quedan mucho tiempo y si se van es porque crecieron
más de lo que Coco House le puedes ofrecer. Entonces, mantienen una relación con nosotros, así sea virtual, para usar nuestros salones de conferencia o porque se quieren mantener conectados con la comunidad, etcétera. O vuelven a usarnos de Day Pass constantemente y yo sé que sus operaciones siguen corriendo. ¿Y en términos del ambiente, qué es lo que tú ves? Pues es que está el ambiente dentro y el ambiente fuera. Estoy hablando afuera del ambiente adentro. Afuera de Coco House. El ambiente, o sea, tus colegas con los que tú te relacionas que no están pagándote una renta como yo. Bueno, yo acabo de... O sea, uno de los que a mí me dio bien fuerte fue cuando cerró Operaciones Guilty. A mí también. Yo fui clienta fiel por los 5 años que operaron. Yo trabajé con su Hailey en O'Neill Borges. Por varios... De hecho, cuando ella lanzó eso... Que fue después de María. Exacto. No, pero ella empiezo... Diablo, tengo... Si ella escucha el podcast y lo tengo mal, pues perdón. Yo tengo esta impresión de que Guilty comienza como un mail order. Era un boutique de correo. Como en ese tiempo, ¿te acuerdas que había muchos servicios donde tú te suscribías a una caja y te enviaban la caja una vez al mes o cada cierto tiempo? Y eso era pues... Y creo que es post María que ella decía, no, espera, aquí el negocio es en alquilar la ropa. Fíjate, eso puede ser. No sabía. Tengo esta impresión. Exacto. Yo la conocí cuando ya era con la bolsita roja que te daban tus 4 piezas de ropa. Cuando entró a Pre-18, que es una preaceleradora. Que entró conmigo, porque yo hice Pre-18 con ella. Exacto. Le llamamos a ustedes los hijos de María, porque Pre-18 nace como respuesta al huracán María. Hay otra gente que dicen los hijos de María. Y entonces... Y tienen el cumpleaños todo el mismo mes. Y entonces esa clase que formó parte de esa primera preaceleradora, pues le tenemos mucho cariño. Y ahí es que yo voy, o sea, esto está haciendo full circle a cuando empecé hablando de la historia de cómo comenzó Coco House, porque yo abro Coco House part-time, como un part-time pequeño a propósito, 2,000 pies cuadrados. A mi izquierda tengo la liga de béisbol, que ellos son dueños, a la derecha tengo otra oficina que son dueños, yo no tengo para expandir aquí. Y yo quería emprender con la idea de negocio que emprendí en Pre-18, que no tiene que ver nada con Coco House. Era como algo, experiencia gastronómica, exactamente, ¿verdad? Urban Beetles. Y ese era mi sueño, pero como me estaba dando dificultad emprender por mi cuenta, yo no sabía todavía de Colmena, Parallel todavía era un step más alto, yo no... pasé por CodeTrotters para entender cómo hablar con desarrolladores de tecnología, developers, porque obviamente no entendía, había una brecha, una laguna bien grande ahí en la comunicación. Así que cojo las clases para entender eso con los planes de emprender. Y María llega y cambia mi visión, mi panorama completo. No inmediatamente, porque abren Pre-18 y yo me lanzo. Y no es hasta alrededor de 6 meses, 1 año después de María, que yo noto que el ecosistema todavía era muy bebé y me doy cuenta porque también ahí sí estoy en el gremio como tal, en Parallel, todos los días, porque yo tuve que mudarme para allá, básicamente. Aquí yo venía todos los días, pero estaba aquí 5 minutos y arrancaba para Parallel. Y yo decía, el ecosistema todavía está muy infantil para tener el tipo de compañía que yo visualizaba tener sin que hubieran coworking spaces alrededor de toda la isla dándole support a las empresas. Y yo digo, ok, también Coco House está creciendo, ella es viable, es una compañía que... Y me vi en este cruce, o cerró operaciones en Coco House para esta idea que sí estaba teniendo tracción, pero que era todavía un gamble porque era un startup de tecnología que en 3 o 4 años podía morir, o sea, por un cambio y en la pandemia se nos hubiera visto fuerte. O me voy por Coco House y ya no era por lo que era factible o no, viable o no, yo no sabía cuándo iba a poder crecer. Coco House yo sabía que ya yo me había, como quien dice, cortado los pies al tener un espacio tan pequeño. No era factible, no era... coworking spaces, los márgenes son muy bajitos para un espacio muy, muy pequeño, para un espacio pequeño. O sea, no iba a ser factible por el tamaño que era. Y pues, pero con María yo vi yo dije, si no hay más espacios como Coco House, el ecosistema empresarial no va a crecer. Hay un elemento y esta es una duda que tengo yo en muchos temas, pero es el hecho de que el sistema déjame como reformulo en mi cabeza.
Yo describo el fracaso del sistema educativo en Puerto Rico, que otra de mis sugerencias es desmantelarlo por completo y enviárselo hacia las comunidades y hacia los municipios y que el secretario de Educación se dedique a hacer memo. Y no tiene que ver con ninguna en particular, simplemente pienso que es una organización criminal y no hay manera de reformarla tampoco. Así que yo le describo que ese fracaso actúa como un impuesto escondido a toda persona que después de cierto punto tiene suficiente ingreso para enviar a sus hijos a una escuela privada. Y entonces, una vez ya pues metiste a los nenes en la escuela privada, pues ese cheque tiene que estar. Uh-huh. Y el estilo de vida de cualquier persona que tiene un comercio, hay un... Y esto lo sé por asuntos personales, lo sé por lo que he visto con otras personas. O sea, hay una fluctuación a veces. Hay años malos y hay años buenos. Claro. Y tú estás tratando siempre de nivelar, pero es esa ausencia de servicios básicos lo que no permite que más personas... Porque, por ejemplo, Suheil, y pues pasó lo de Guilt y yo no he hablado con ella hace años, así que no sé qué es exactamente lo que... Pero te aseguro que si tenía 3 nenes en la escuela iba a ser más difícil hace tiempo, ¿verdad? Claro. Ese aspecto creo que nadie lo habla en el concepto de emprenderismo porque como no tienes una red social funcional, pues no te atreves a tener que depender de ella. Así que es más conveniente el W2 claro. que poder tirarte de cara y decir, pues, lo que puede pasar es pues, para ir para la escuela de la high del municipio, que es muy buena y para el carajo. O sea, uh-huh. que de hecho, todo el mundo se muda a Puerto Rico y lo primero que hacen es ponerlo en escuela pública. Lo primero que hacen la mayoría de las personas que se van de Puerto Rico, los que tienen los nenes en la escuela privada, los meten en una escuela pública. Bien poco los meten en privada allá afuera. Ah, allá afuera, ok. Y esa es la parte que yo digo, algo tiene que haber aquí, entonces no puede ser una coincidencia. Pero es que... el panorama sería tan distinto, radicalmente distinto, si la escuela pública fuese una opción. Y si la verdad es que duele porque honestamente hasta la decisión de voy a parir o no voy a parir, realmente muchas veces comes down to that. Porque tú quieres poder darle las mejores oportunidades a tu hijo o tu hija y pues los colegios están bien caros, así que las personas están tomando una decisión informada sobre si puedo tener hijos y criarles de Puerto Rico o no. El cambiar definitivamente el sistema de educación sería eso y la electricidad transformador para Puerto Rico. No hay que hacer más nada. Lo demás va a caer orgánicamente. También salud está también o sea, necesita una transformación bastante heavy. ¿De verdad? No creo. Aquí los empleados... O sea, en todos los hospitales se están yendo. No, perdón, déjame esperarte que me prendan en fuego. Primero, la discusión de lo de escuelas privadas versus públicas tiene un tinte de clase porque hay una gran parte de la población donde esa opción simplemente no existe, ¿verdad? Y como quiera tiran un negocio para adelante y eso es lo que... Yo me refiero particularmente a lo que es la clase profesional, la clase media, que es la que está reduciéndose, ¿verdad? Que en un mundo moderno esa tiene que ser tu base, ¿verdad? Y eso no lo digo yo, eso está escrito ya en cuántos libros te puedes imaginar por 100 años. La clase media de Puerto Rico es la que se está reduciendo, no es la idea de que se esté yendo de Puerto Rico o solamente los mejores o solamente la gente pobre, o todas esas estupideces que uno lee. No es cierto, la gente se va de Puerto Rico en proporción a la demografía local, pero la situación económica de Puerto Rico sí está comprimiendo la clase media. Pero sí, tiene un tinte de clase y eso no se puede negar, pero la clase media en Estados Unidos goza con un buen sistema educativo y la clase media de Puerto Rico no. Exacto. Y eso tiene un efecto. Tenemos que pagar el privado por todo. Bueno, por la seguridad últimamente. Por la seguridad, por un sinnúmero de razones. Bueno, la electricidad la tienes que pagar, pero también necesitas el generador o las placas solares. Entonces, cuando me refiero al sistema de salud, es que el problema es, irónicamente, que tenemos invita a uno de los muchachos de estos tuiteros influencers de salud, pero no me ha aceptado la invitación.
el problema en Puerto Rico del sistema de salud es que está socializado. Es un sistema donde la mitad de la población está en Medicaid. Tienes otra gran parte que está en Medicare, o sea que es un sistema público. Tienes otra gran parte que está en un sistema de plan porque son empleados de gobierno, son familias de un empleado de gobierno. Y cuando lo miras a ver, el sistema comercial es apenas 10% del sistema de salud, lo cual implica que las tasas de repago son más bajas y la compensación en competencia con el sistema comercial de Estados Unidos te extrae a las personas. A lo que voy es que simplemente es una función de cómo nuestro mercado está estructurado. No es, en mi opinión, que llevo trabajando en el tema mucho, no es un asunto de que pues las leyes están mal o lo que sea. Es un asunto puramente de tarifa. O sea, en Puerto Rico, Medicare Advantage es el as en pagarle a la gente. Es el más bajito afuera y el mejor que paga aquí. Es el más... o sea, un médico que es en Estados Unidos que solamente depende de Medicare y Medicaid es considerado un chivero. Literal. Así es que los ven. Tú eres un médico comunitario. Tú te dedicas a la medicina familiar, de interés social. Así es que les hablan. Acá... es el caballo. Es el que está... Esa es tu base. Y en la pandemia vimos como la soga partió por lo más finito. Mi pediatra cerró porque me dijo, Denise, me siguen pagando los mismos 20 pesos de cuando tú eras bebé. Y era el pediatra de mi nena. Y pues, o sea, eso no se puede. Pero eso lo podemos solucionar parando de ser colonia, Marianne. En parte. La panacea. Respira. Hay muchas... Sí. No, definitivamente tenemos que parar de ser colonia. One way or the other. One way or the other. Si ustedes la vieran. Cambiando de colores. Sí. Bueno, ya llevamos 1 hora y pico y no quiero abusar del tiempo de ustedes, especialmente a estas horas. Y ¿qué sería, yo creo que para closing thoughts de cada uno de ustedes, qué sería obviamente no hay un silver bullet, pero de escoger un silver bullet, ¿cuál sería el que cada una escogería para no totalmente arreglar todos los problemas del mundo, pero dice, mira, si tú puedes tumbar este problema, pues ya adelantamos, qué sé yo, 20% del camino en términos de que tengamos un sector más vibrante comercial? Que dicho de paso, no te garantiza el éxito, porque los lugares donde más empleos se crean es donde más se pierden, porque hay un churn constante mercantil, pero... Mira, en unos episodios atrás, que en verdad ha sido de mis episodios más... O sea, que mis episodios favoritos tuyos, hablaste del problema que hay existencial con el grid. Y eso es un problema. Con el eléctrico. Con el grid de electricidad. Y eso es un problema que de verdad, a mí me aterroriza. Sí. Porque eso no depende de mí, no depende de ninguno de nosotros, y no depende de nadie en particular. Ni del gobernador, o sea, no va a depender de una persona, va a depender de un esfuerzo del que yo no sé de dónde va a venir, porque y si eso no se atiende, aquí estamos hablando de que vamos a estar jugando a emprendimiento por unos años y eventualmente todos nos vamos a tener que ir. Y cuando digo todos, digo nosotros, que somos los que tenemos la opción. Los que tenemos la opción. Exactamente. Porque a esta edad, o sea, los adultos mayores, o sea, mami es una que dice que voy a yo empezar mi vida en otro lado a coger frío. Entonces, esa gente va a tener una calidad de vida horrible. Mi papá, que nunca le había importado mucho de tener planta. En casa nosotros no teníamos planta, pasamos Georgia sin planta, lo que sea. Papi le metió una planta a tojender a su casa ahora porque él dice, a mis 80 y pico de años, yo quiero vivir en paz. Y él se le va la luz y él ni se entera porque ni escucha la planta. Pero tu papá es un caballero bastante exitoso que tiene, no todo el mundo tiene ese... No, por eso. Pero que a lo que voy es que... Es duque de todo el área oeste de Puerto Rico. Una cosa brutal. Tiene hasta perdón. Pero déjame decirte que él empezó... O sea, él hizo todo eso con 8º grado de escuela pública. Porque en otra época. En la época en que tú podías... En que tú ibas a la escuela pública y no era... Y podías llegar a tu máximo potencial. Exactamente. Denise. Y que la Universidad de Puerto Rico era otra opción.
Salvo ¿verdad? Pero que también a mí me aterroriza mucho lo que está pasando también con el sistema de educación superior. Tu bala de plata contra el werewolf, ¿cuál es? La educación. La educación. El sistema público tiene que ser una opción en donde toda persona que entra al sistema pueda llegar a su máximo potencial. Ahora mismo cada vez son menos las personas o tienen que pasar muchísimo más trabajo, que esos niños tienen que fajarse bien brutal para poder llegar a ese máximo potencial que ellos pueden dar, porque las condiciones no son las mismas, la manera en que las oportunidades están disponibles para ellos no es la misma. Yo creo que el talento lo hay en todos sitios. Difiero de las personas que buscan talento en las mismas 2 universidades. No. El talento está equitativamente distribuido en todos lados. Mi papá fue profesor y decano por años y él siempre decía, el estudiante es el 80%, la escuela es un 20%. Y lo que no está equitativamente distribuido son las oportunidades. Y por eso es que en Colmena hacemos lo que hacemos. Hay que bajar las barreras de entrada, crear rampas de acceso para que toda persona que desee tenga acceso a las oportunidades y al sistema de apoyo y la comunidad que hace falta para poder emprender. Excelente. Te tengo que admitir que este ha sido de los más que me he gozado grabar. Wow, de la episodio que me he gozado grabar. ¿Cuáles son? Denle un plug a los proyectos de cada una, por favor, Mariangi. Pues mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales por Coco House. Se escribe COCHAUS, House de forma alemán. Y www.cocohouse.com. Ok. ¿Y Denise? En colmenac6.com tienen ahí acceso a un directorio interactivo de todos los recursos que hay, también un calendario central con todos los eventos, talleres que hay, no de Colmena, sino de todas las organizaciones, que son sobre 250 organizaciones y programas que brinden algún tipo de apoyo empresarial en Puerto Rico. Y les quiero invitar al Boricua Emprende Fest, el evento de educación empresarial más grande y accesible en todo Puerto Rico, en donde la agenda es un mosaico. Cada organización de apoyo empresarial diseña un taller, charla, panel para algún tipo de empresa o empresario. Tenemos cosas para agricultores, industrias creativas, vamos a hablar de acceso a capital, vamos a hablar de nuevas tendencias, NFTs, vamos a hablar también de cooperativas. Así es que todo eso va a estar ocurriendo finalmente en persona en el centro de convenciones el martes 6 de diciembre y la taquilla ya están a la venta. Hoy se nos fue sold out el Early Bird, pero las pueden adquirir a $25, incluye almuerzo. Por diseño, estamos tratando de que sea lo más accesible posible y yo estoy trabajando muy fuerte para levantar muchos fondos y que así pueda ser lo más accesible posible. Gracias a ambas por estar en el programa y a todos los que nos escuchan. Esto ha sido otro episodio de Podcast La Trinchera. Como siempre les pido que por favor lo compartan con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, hasta incluso con la gente que les caiga mal. Que dejen reviews positivos 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify o en la plataforma que sea. Si va a dar un review negativo se lo puede reservar porque usted es un miserable y a nadie le interesa cuán amargada es su vida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit de España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.